la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios 12. Comenzando desde el versículo 12. Primera de Corintios capítulo 12, comenzando desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos, sin excepción, todos, bautizados en un cuerpo. No dice bautizados en el agua, bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios, no olviden esto, es Dios quien los pone. Puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Según algunos parece que sí. Interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No olviden ustedes que está hablando el apóstol de la Iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Y ahora dice que él va a mostrar un camino más excelente todavía. Y ustedes saben qué camino es ese, ¿no? Es el capítulo 13 de la Primera de Corintios, el capítulo del amor. Oremos al Señor. Bendito seas tú, Señor, que por tu grande misericordia nos has reunido en este día alrededor del nombre de tu Hijo para tributarte alabanza y honor. Glorificado, Señor, sea tu nombre entre nosotros por la grande obra que tú has hecho en nuestras almas y por ese don tan precioso de la fe, mediante el cual, Señor, hemos hallado justificación en la redención que tú nos has provisto por medio de tu Hijo Jesús, para que tengamos acceso a tu presencia en lugares celestiales. Señor, tú nos has concedido gracia para que en la ocasión presente te dirijamos de común acuerdo nuestras súplicas por todos los hombres que no te conocen, y especialmente por aquellos, Señor, que rigen los destinos de las naciones, pero muy especialmente te rogamos por tu pueblo y por tus ministros. Señor, derrama tu Espíritu Santo en esta congregación y danos pleno conocimiento de tu voluntad y de todas tus misericordias, para que nuestros corazones estén llenos de pura gratitud. Concédenos el que nos consagremos de nuevo a tu servicio, con renovado celo, y que caminemos delante de tus ojos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Por Jesús nuestro Señor, te lo rogamos, Señor, te damos gracias por ello. Amén. Vamos a cantar el himno 374, mientras entregamos nuestras ofrendas.
Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu providencia, por tu bondad para con nosotros, Señor, que nos has permitido traer esta ofrenda de las cosas que tú nos diste. Y la traemos con alegría, Señor, sabiendo que a nadie podemos glorificar de mejor manera, sabiendo que nadie merece tanta honra como tú. Y especialmente, Señor, con el deseo de mostrar gratitud por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he oído una guitarra por ahí. Solo una guitarra he oído. ¿No hay más guitarras? ¿Hay dos? Dos, han venido dos. Bueno, ellos pueden venir aquí y cantar, claro. ¿Y las otras guitarras dónde están? Las otras. ¿Quién está enfermo? ¿Antonio? ¿Y Diego está enfermo? ¿Está enfermo Diego? ¿Cuánto tiempo lleva casado? ¿Cuánto? ¿A qué edad se casó? 16 años. ¿Y él?
otro día tuvieron ustedes también otra boda, ¿verdad? ¿Están los esposos nuevos aquí? ¿Todavía? ¿Y qué edad tenían esos, Gabriel? 16. Es Antonio, está ahí, ¿verdad? ¿Estás mejor? No voy a hacer un sermón bonito, lo siento, pero va a ser un sermón útil y quiero que lo oigan todos, las dos iglesias, con mucha atención. Miren, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. A él, a Cristo, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así, leído así, pues parece bien, vale. Vamos a volverlo a leer, ¿eh? Vamos a volverlo a leer otra vez porque hay trampa aquí en este versículo. A él, al Señor Jesucristo, sea gloria en la iglesia en Cristo. En la iglesia que está edificada en Cristo. En la iglesia que está oculta en Cristo. En la iglesia que está dentro del Señor Jesucristo. Me parece que no diga lo mismo que decía antes. Y es esto lo que realmente dice. Estas palabras significan que en la iglesia en Cristo Jesús, o sea, en su unidad con Cristo, como cuerpo y cabeza. Cuerpo la iglesia, cabeza Cristo, a menos que sea un cuerpo decapitado, que no tenga cabeza, o sea una cabeza que no tenga cuerpo. Es aquí y solamente aquí donde Dios recibe gloria. Vamos a volver a leer el versículo. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. En ninguna edad del mundo Dios podrá ser glorificado por la iglesia a menos que la iglesia viva en Cristo Jesús. Y si no vive ahí, yo no sé dónde puede estar la iglesia, pero no puede estar en ningún otro sitio. Se llamará iglesia, pero no lo será. Creo que llegar hasta el profundo significado de estas palabras es muy importante para todos los que formamos el cuerpo del Señor en la tierra, para todos los que somos miembros de una iglesia. La expresión que el apóstol Pablo ha utilizado es muy precisa, es muy concreta. La iglesia en Cristo Jesús. Y uno se pregunta, ¿es que puede haber otra iglesia fuera de Cristo Jesús? Ciertamente no. Definitivamente no. Esa es la respuesta de la Biblia. No existe una iglesia cristiana fuera de Cristo. La iglesia en Cristo Jesús es la única iglesia que existe. Todos los demás nombres que se le pongan nos debe de tener sin cuidado. Católico, bautista, presbiteriano, ortodoxo, sin cuidado. La iglesia es en Cristo o no es en Cristo, y esta es el único calificativo y la única condición que impone la Escritura. Pero formando parte de la iglesia hay creyentes que no acaban de entender lo que significa ser miembro de una iglesia. Es el problema muchas veces con los bautismos.
la práctica era bautizar inmediatamente al que daba testimonio de fe, sin más preámbulos. Eso es lo que podemos ver en la Escritura. Pero eso no es lo que vemos en la práctica actual. ¿Por qué no? Pues porque bautizar a una persona era hacerla miembro de la Iglesia, y hacer miembro de la Iglesia a una persona que realmente después resulta que no es un cristiano o que está mal instruido, es realmente contar con un problema candente dentro de la Iglesia, y un problema que tiene voto, que tiene capacidad de decisión, y de ahí viene el problema. Por esto es muy importante que una persona sepa no solamente que Jesús es su Salvador, sino su cabeza, la cabeza de la Iglesia, y que comprenda todas las ramificaciones que puede tener esta doctrina. Saberse y sentirse integrado en la Iglesia en Cristo Jesús. Y no tengo ganas de predicar un sermón enredoso en que yo sea el primero que me aburra, Pero yo también me aburro cuando predico. Si estoy predicando un mal sermón, me aburro. Lo que quiero es que veamos con claridad todos qué significa una iglesia y qué es ser miembro de una congregación. Hay que saber discernir lo que es la iglesia. ¿Y qué pasa si no se discierne? Catastrófico. Miren ustedes, en la primera de Corintios también, y a la esquinita de este texto que estábamos hablando, en la esquinita mismo, dice, cuando está instituyéndose la cena del Señor Jesucristo, dice que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sin tener derecho a ese pan y a ese vino, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí nada. Y sigue la cosa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así como. Así, discerniendo, comprendiendo lo que está haciendo y lo que él es. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente. ¿Y qué es beber y comer indignamente? Sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Sin discernir lo que es la iglesia del Señor. Sin discernir qué es el puesto que ocupa esa persona que no discierne, sin discernir qué sitio le corresponde dentro de ese cuerpo. Sin saber el significado del cuerpo del Señor Jesucristo, de la esposa del Señor Jesucristo, sin conocer realmente lo que es la cabeza de ese cuerpo y el esposo de esa esposa. ¿Y qué es lo que ocurre con esta gente? Bueno, aquí dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo diría que esta es una enfermedad crónica en la iglesia del Señor en este momento, esto del dormir. Esto de estar enfermo, pero enfermo del alma, no enfermo del cuerpo, no, enfermo del alma. Si pues, dice a continuación, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué pasaría, Pablo? No seríamos juzgados, no seríamos condenados. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente tonta que se condene a sí misma, con la cantidad de excusas y razonamientos y justificaciones que podemos alegar nosotros para que nadie nos condene. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La cosa es grave, la cosa es seria. Es como si no se supiese qué es lo que realmente el Señor ha hecho por ese cuerpo del cual también Él forma parte vital, la más importante, la cabeza. Una unidad indivisible, objeto del amor de Dios,
y de sus promesas. Y nadie puede reclamar, oigan bien esto, nadie puede reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios que están escritas en este libro fuera de la iglesia, sin pertenecer a la iglesia, sin estar integrado dentro del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. No tiene derecho. La idea que la Biblia presenta acerca de la iglesia es que está escondida en Cristo y será manifestada con Cristo, será vista. El apóstol Pablo utilizó también en una carta a Tesalónica la misma idea, las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Así es que fuera de esta unidad con Cristo no hay iglesia. Es imposible obedecer al Señor al margen de estar integrado en su iglesia. Cuando una asamblea de santos, como vosotros, entiende esta unidad entre ellos, vosotros, vuestra iglesia gitana, y nosotros, esta iglesia de Payos, entiende, comprende perfectamente qué es lo que significa la unidad entre ellos y con Cristo o en Cristo, es entonces cuando realmente se le da gloria a Dios. No es tu boca que está diciendo adorado sea Señor, tú solo eres digno, tú tal. Bien, ya, de acuerdo, es un cassette, lo dice también. Cuéntame, ¿qué sitio ocupas tú en la iglesia? ¿Qué disciernes tú qué es la iglesia? ¿Qué es para ti el resto del cuerpo del cual tú formas parte? Quizá pequeña, grande, como sea, pero tú formas parte, y de cuyo cuerpo Cristo es la cabeza. ¿Qué disciernes tú de esa iglesia? ¿Cuál es tu relación con el resto del cuerpo? ¿Cuál es tu relación con la cabeza? Las epístolas del Nuevo Testamento son casi exclusivamente dirigidas a iglesias. Es la iglesia el pilar, la columna y el fundamento de la verdad, no los individuos. Tú como individuo eres nada. Aquí, nada. El peor enemigo de la iglesia es la individualidad. Dios, cuando salva a un individuo, es para sumarlo a la iglesia, inmediatamente sumado a la iglesia. Pierde su individualidad y queda encerrado en un cuerpo, del cual es una pequeña parte. Las Escrituras relatan la obra evangélica de las iglesias como el manantial del cual mana la verdad. La predicación del Evangelio no tuvo nunca, ni tiene como especial propósito, no tanto la salvación de los individuos, no es este el propósito del Evangelio, sino la creación por gracia de una iglesia santa, capacitada para dar gloria a Dios por toda la eternidad. Esa es la verdad y no hay otra. Y es vergonzoso que una iglesia tenga que recurrir, como se está haciendo en el mundo entero, a una cantidad de cosas raras para mantener la atracción, para que no se le marche la gente. Y tiene que hacer obra de tipo social. ¿Ustedes han visto aquí en algún sitio que se nos aconseje que hagamos asilos de ancianos? Que los haga el gobierno, que para eso cobra impuestos. Nosotros honraremos a los ancianos, pero hemos sido enviados a predicar el Evangelio y no a cuidar ancianitos. ¿Ustedes han visto que nos hayan dicho que formemos centros de rehabilitación para drogadictos? Jamás. Y había droga, aquí había droga en este momento de la historia. ¿Por qué ese tipo de drogadicción y no la otra del pecado?
Me da más miedo no lo que puede causar muerte por una sobredosis, sino esa otra dosis lenta que puede durar 70, 80, 90 años, pero indefectiblemente lleva no solo a la muerte, sino a la eterna condenación. Eso me da más miedo. A esos hemos sido llamados, a rehabilitar a esa gente, no a esta otra. Pero estamos confundiendo las cosas, estamos enmascarando las verdades. Y si ustedes dan un vistazo por ahí, pues se verá que las iglesias tienen una obra social complicadísima, como la del gobierno, más o menos. Si ellos tuviesen presupuestos altos, verían ustedes lo que serían capaces de hacer. Y no hacen lo que les han mandado que hagan, porque este es el problema. Dios manda que se haga una cosa y esa no se hace, pero se hace la otra, que se parece a algo, ¿no? Pero que no es la misma. Una iglesia celosa de buenas obras que glorifiquen a Dios, porque la gloria de Dios está por encima de la salvación de los hombres y por encima de cualquier otra cosa. La iglesia es el órgano por medio del cual Dios esparce la semilla del evangelio usándola para salvar. Y cuando esto ocurre, Dios añade a la iglesia lo que ha sido salvado. Y es por esta razón que es tan importante la unidad de la iglesia. Enormemente importante. Yo sé que cualquier persona, miembro de una iglesia, puede presentar razones en apariencia válidas para no unirse con determinadas personas en la iglesia. Esto no significa que yo le dé la razón. Yo no soy nadie para dar o quitar razones aquí. Lo que digo es que la desunión en la iglesia tiene muchas veces, matices y apariencias de verdad, pero nunca pueden justificarse. Nunca. No hablo de amistad en la iglesia. No hablo de simpatía. No hablo de afinidad los unos con los otros. Es que este me cae simpático, en cambio aquel me cae gordo. Es que no sé, es que le veo la cara y es que no me hace tilín a mí este. En cambio este otro, mira el que simpático es. Y a lo mejor este simpático es un sinvergüenza y el otro es un pobre hombre, ¿no? Pero ¿quién eres tú para empezar a dividir la iglesia en los que son simpáticos, los que no lo son, los que son cascarrabias? No estoy hablando de estas cosas que normalmente unen a los hombres y sobre todo ese tomar la gloria los unos de los otros, ¿no? Te acercas a uno y le pegas 2 palmadas en la espalda. Habla usted como un ángel. Usted es muy inteligente, hermano. Usted tiene muchos dones en el Señor. Debe de sentirse muy feliz que el Señor le usa a usted para grande bendición. Para mí usted, hermano, es de mucha bendición. La otra persona le dice, ay, si usted supiese cuánto le agradezco todo lo que me dice, porque yo ya he notado que usted no es como los demás, que es distinto. Dios mío, ¿eso en la casa del Señor? ¿Aquí quieren ustedes que juguemos a eso? De la unidad verdadera en Cristo Jesús depende la unidad de la iglesia para glorificar a Dios. No se puede glorificar a Dios nada más que por este único camino de la unidad de la iglesia. Y de esto depende la pureza doctrinal, la salud espiritual y la fraternidad. Con labios no fingidos, fraternidad y amor de verdad, de corazón. ¿Cuándo cesaron los dones carismáticos? Y cesaron. Que conocemos la historia, cesaron los dones carismáticos. Eso no quiere decir que no haya carismas hoy, los ha habido siempre y los habrá siempre. Habrán sanidades inexplicables, habrán poderes espirituales inconcebibles, pero esto no es la abundancia, no. Cuando cesaron los dones carismáticos y los apóstoles desaparecieron de la escena, porque se los llevó el Señor,
Dios comenzó a obrar hasta el día de hoy por medio de la Iglesia para enseñar, para predicar, para corregir, para corroborar, para instituir en justicia a través de la Iglesia que está en Cristo Jesús. No me suelten ese en Cristo Jesús. Dios da su poder y su gracia a la Iglesia para cumplir esta tarea, la dará siempre. Y es por esta razón que Saulo de Tarso, cuando por la gracia llegó a conocer a Jesús como su Señor y su Cristo, regresa a su ciudad hasta que fue llamado a Antioquía, y él no sale de Antioquía, vean sus Biblias, hasta que es enviado fuera con una misión. Pero es enviado ¿por quién? Por la Iglesia. Y después de cumplida la misión, regresa y le cuenta a la Iglesia todo el trabajo que le fue encomendado y que él ha realizado. Y la Iglesia da el visto bueno a ese trabajo. Es cierto que antes que suceda esto, Dios le había hablado a través de la boca de Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y también Dios le habló por medio de una visión. Me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Para esto he aparecido a ti, para enviarte a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión del apóstol Pablo y la misión de la Iglesia, de cualquier iglesia que está edificada en Cristo Jesús. ¿Y qué hace Pablo? ¿Se lanza a cumplir el llamamiento divino por su propia cuenta y riesgo? En ninguna manera. Él espera, no inicia este ministerio hasta que el Espíritu Santo corrobora la autenticidad del llamamiento. Si Dios ha llamado a Pablo a esto, también le dirá a la Iglesia que le diga a Pablo que haga esto. Hay muchas gentes que dicen: es que Dios me ha dicho a mí. Vale, si te lo ha dicho, se lo va a decir a mucha gente más. Tú espérate tranquilito aquí, y entonces va a venir otra gente y va a decir: el Señor me ha dicho que tienes que hacer esto. Justamente lo mismo que te dijo a ti. Y serán personas clave en la Iglesia que van a recibir la misma información. Entonces puedes salir tranquilo, porque no solamente el Señor te manda, sino que la Iglesia te avala, te confirma. Y evitas un problema, evitas el que muchas veces pienses que el Señor te ha hablado y el Señor no ha dicho ni una sola palabra. Ustedes no ven cuánta gente viene por aquí: el Señor me ha dicho, ¿te ha dicho? Y no ha dicho nada el Señor, nunca le ha dicho nada. ¿Y de dónde se saca ese que el Señor le ha dicho? Pues si te lo ha dicho a ti, se lo va a decir a mucha más gente. Le va a decir: ese es un hijo mío que yo lo tengo preparado para una tarea. Aquí se lo dijo a Ananías, y se lo dijo a la Iglesia, y se lo dijo a Pablo. Y cuando Pablo salió, tenía detrás de él a todo el mundo. Y no estaba cometiendo ningún error. Estaba seguro de lo que estaba haciendo. Corroboró la autenticidad del llamamiento. Y el diablo también puede imitar estos llamamientos, también, y los imita muchas veces. Y cuando lo hace, siempre trata de dividir. ¿Ustedes saben qué edad tiene el diablo? Es viejo, ¿eh? ¿Ustedes saben con cuánta gente ha tratado el diablo? Con todo el mundo. Aquí no hay ni una sola criatura nacida de mujer y dos que no nacieron de mujer, ni uno de ellos que no haya tenido tratos con el diablo. Imagínense la cantidad de nombres, ríanse de las guías telefónicas. El diablo debe de tener un archivo de fichas y de cosas tremendas. El diablo tiene un memorión tremendo, nos conoce a todos, por nombre y apellidos, a todos. Sabe dónde vivimos, lo que hacemos, nuestros puntos débiles, cuándo es el momento de atacar,
¿Cómo puede imitar a Dios? Sobre todo los llamamientos de Dios, hijo mío, levántate. Levántate y ve. Cuando uno piensa en Gedeón, dice, cuidado que era desconfiado, ¿eh? No, que va a ser desconfiado. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Lo que debía es todavía de haber apurado más las cosas con el vellón aquel de lana. Hay que estar muy seguro. Hay cosas en mi vida que yo creí que eran así, puede que sean así, pero debía de haber estado más seguro. Y así no tendría dudas hoy. ¿Por qué imita llamamientos Satanás? Porque Satanás tiene una enorme preocupación: dividir la iglesia del Señor, desunir la iglesia del Señor, enfrentar a uno y otro de sus hijos, darle razones a este sin razones a otro para que se rompan las narices, para que den el espectáculo en el mundo, para que éste se sienta ofendido en su amor propio. ¿Pero qué se ha imaginado este mamarracho que puede venir a hablarme a mí de esta manera? Y el otro está diciendo, pero este hace 2 días que ha llegado aquí y se quiere imponer a todo el mundo. ¿Ustedes no han oído nunca ese tipo de conversaciones? Estoy harto de oírlas. ¿Por qué dirá la Escritura que no impongamos de ligero las manos sobre un neófito? Porque existe el peligro de que el diablo lo utilice y lo infle como un globo, y ese hace un daño tremendo en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una misión, unir, y el diablo tiene otra misión, dividirla. Y por mucha razón que tú tengas para dividir una iglesia, y no dudo que muchas veces puede haberla, no para dividirla, pero sí para enfrentarse con un grupo dentro de la iglesia. Bueno, la iglesia tiene capacidad para escuchar lo que se le quiera decir, y para orar, y para cuando estás segura de una cosa decidir, este hermano no tiene razón y no se debe de hacer de esta manera, sino de esta otra manera. Pero para eso no hay que marcharse de la casa del Padre. Un cuerpo con muchos miembros. Imagínate el tuyo, que es igual que el mío, con muchos miembros, unos pequeños, otros grandes, unos que llaman vitales y esos que no llaman vitales. El otro día, por irresponsabilidad mía, me metí a oscuras en una casa que no conozco muy bien. Es mi casa, pero no la conozco muy bien. No tiene clavijas para dar la luz. Y que si no se dejan las cosas preparadas, pues empiezas a darte golpes por todos los sitios, buscando cerillas, o buscando faroles, o buscando velas, o buscando cosas. Y empiezas a ponerte nervioso. Pero llega un momento en que no sabes muy bien en dónde estás, en qué parte de la casa, si vas a tropezar. Y me di contra una bisagra y me hice una pequeñísima herida aquí, una tontería. Apenas salió una gota de sangre. No pude dormir aquella noche. Estaba enormemente preocupado. Digo, menos mal que me la he dado en la mano. Si me la llego a dar en un costado o en otro sitio, hubiese pensado que me estoy muriendo esta noche aquí, porque no se podía dormir del dolor que había en la mano. Si una cosa tan pequeña podía producir tal desazón, en una iglesia una cosa muy pequeña puede producir tremenda desazón también. Es enormemente peligroso. El cuerpo nos está educando y enseñando qué puede pasar en el cuerpo de Cristo. Pablo esperó a que el Espíritu Santo hablase a la iglesia, para que ésta le encargase la misión que ya le había hablado de ella el Dios de Pablo. Y Silas no se une a el apóstol Pablo, excepto con la aprobación y la bendición de la iglesia, como leemos en la Escritura. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Detrás estaba la iglesia. Y de todo esto podemos ver con claridad que la palabra de Dios nos enseña que el origen de cada esfuerzo evangelístico debe de partir siempre de la iglesia. Y si la iglesia estuviese durmiendo
que aquí no se moviese nadie, como ahora, por ejemplo. ¿Creen ustedes que es lícito que surja un líder y que a espaldas de toda la iglesia coja a uno, a otro y forme un grupo de 10 personas y se reúnan ellos a las espaldas de la iglesia y empiecen a comentar? Miren ustedes, tenemos un pastor ya viejo, ya le queda poca energía. Y por otra parte los demás están durmiendo, pero nosotros somos las fuerzas vivas de esta iglesia y estas cosas no pueden continuar así. Si ellos no sienten la responsabilidad, nosotros sí la sentimos. ¿Quieren ustedes que formemos un grupo para evangelizar? Pues sí, hermano, es verdad, tiene usted razón. Y es verdad, es verdad. Si el pastor se está convirtiendo ya en un carcamal y aquí no se mueve nadie, alguien tiene que hacer algo y esa gente tiene toda la razón del mundo. Hay que hacer algo. Pero lo hacen donde no deben. No aquí dentro de esta casa, sino fuera, en una casa particular. Y empiezan a invitar a gente. Mira, vamos a invitar a fulano. ¿Por qué a fulano? Porque este está descontento. Una vez tuvo un lío y la procesión le va por dentro a este. Y aquel también tuvo otro problema. Y toda esta gente está en ascuas. Y esta gente va a ver con buenos ojos lo que vamos a hacer. Sí, más o menos como Absalón, a la puerta de la ciudad, hablando mal de su padre. Ah, si yo fuese el rey. Mi padre es un hombre viejo, ¿y ya qué hace? Pues no hace justicia, pero si yo fuese el rey en lugar de mi padre, te haría justicia a ti. Y aquella gente estaba predispuesta a que Absalón fuese el rey, ¿cómo no? Tenía preocupación Absalón realmente por Israel. ¿Qué va? Tenía enorme preocupación por sentarse en el trono de su padre. Esa es la preocupación de Absalón y esa es la preocupación de toda la gente que trata de dividir a una iglesia porque dice que esa iglesia no funciona y rompe la unidad de la iglesia, divide a una iglesia. Y no estoy hablándoles a ustedes de ninguna historia conocida, aunque la historia es siempre la misma y por eso parece tan familiar y tan conocida. Las historias de la Biblia nos enseñan que todos los esfuerzos de evangelización partieron siempre de la iglesia, no de individuos, de la iglesia. Los individuos, los apóstoles estuvieron respaldados por iglesias. Ni siquiera los apóstoles tomaron iniciativas privadas y personales al margen de la iglesia. Estaban supeditados y sometidos a la iglesia en Jesucristo. Y cuando el Señor despidió a los suyos, les dio instrucciones concretas de evangelizar todo el mundo. Pero podemos ver que primero, antes de evangelizar, fue necesario esperar a ser revestidos por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, en ser formados como iglesia. A continuación, la iglesia envió sus misioneros. Esa es la historia. Ese es el orden. Y no ha cambiado. Por tanto, la evangelización es una tarea de cada creyente como miembro de una iglesia a la cual está sujeto y a la cual debe de dar cuenta. Y en la iglesia no hay ni un hombre, ni un grupo de hombres o mujeres que puedan tomarse al margen de la autoridad de la iglesia la decisión de hacer algo que la iglesia desconoce. Así se comienza a la traición y a la división de la iglesia. Y eso no puede ser nada más que alentado por Satanás, que es el que tiene enormes deseos de dividir la iglesia. Así es que la evangelización no depende de planes personales, sino de la iglesia que planifica y que supervisa y que controla y sostiene la obra con su oración y su aprobación. Pero en estos tiempos modernos, en donde cada vez más se está exaltando el individualismo, muchas iglesias no escapan a esta influencia del mundo y a causa de su desconocimiento de la doctrina de la iglesia y sin darse cuenta que se están apartando de la verdad bíblica, entonces hacen lo que no deben de hacer. La iglesia debe de desechar tajantemente toda práctica que no tenga un sólido fundamento bíblico. La iglesia tiene una tarea muy clara, siempre ha tenido la misma tarea: promover la santidad de sus miembros, difundir el evangelio, alentar y soportar a los débiles, haciendo todas las cosas con orden y con decencia para la gloria de Dios y delante de Dios y en Cristo Jesús,
no al margen de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el tonto que ha muerto en la cruz para muchos y que ya no tiene arte ni parte aquí. Dicen, es que Dios no le deja el sitio en el mundo, tampoco en la iglesia muchas veces se le deja parte al Señor Jesucristo. Tú vete, muere y cállate. Ahora nosotros sabemos mucho de lo que pasa aquí, vamos a decidir las cosas. La iglesia es en Cristo Jesús, no es en fulano de tal, ni en mengano de tal. Cristo Jesús es el Señor, el amo, el jefe, el capitán que va delante de su iglesia. Pablo dice a los filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pasó? Pues indudablemente que algunos se habían apartado de la iglesia y sin ser comisionados ni por ella ni por Dios, estaban anunciando el Evangelio para molestar a Pablo, quizás robándole miembros o tratando de establecer una obra al margen de la iglesia, quizás sacando una iglesita de la iglesia. En las Escrituras siempre vemos una asamblea, una iglesia obrando, nunca vemos a francotiradores. Existen terroristas en la iglesia del Señor. Hay un tipo de terrorismo evangélico. Ustedes dirán, pero es una brutalidad, es todo lo bruto que ustedes quieran, pero ese es el hecho, esa es la verdad. ¿Y qué se consigue? Dinamitar la obra de Jesucristo, desarraigar los miembros de esa cabeza, destruirlos, enfrentarlos, aniquilarlos. Eso es satánico, eso es satánico, claro que es satánico. Pero cuando lo tenemos delante de las narices no nos damos cuenta. Te vienen y te visitan y te dicen, es que mire usted, hermano, son tan espirituales hablando, tan dulces. Lo amamos mucho, al pastor y a los hermanos, lo amamos. Si hemos recibido la verdad a través de ellos. Pero las cosas para el bien de la obra no pueden continuar así. Me han puesto las orejas aquí, ustedes han oído eso muchas veces. En Cristo Jesús. Miren, hermanos, el Señor se está marchando. Ustedes saben la famosa oración del Evangelio de Juan. Solamente quiero, es muy larga, pero solamente quiero leerles un trocito. Miren, miren. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Puede alguien largarse aquí? ¿Puede alguien decir, vamos a dividir esto, porque todos estos son unos pesados ya que no hacen nada, nosotros somos vitales, nosotros vamos a hacer una iglesia grande ahora? El apóstol Juan nos comunica las cosas que le fueron reveladas y sucederán en el reino de los cielos. Está por venir, ¿eh? Estamos citados, lo vamos a ver. Vamos a ser protagonistas juntamente con nuestros hermanos de todos los tiempos. Miren, él no ve allí almas sentadas en su nube privada, cantando su propio himnito al Señor. Él no ve eso.
Lo que Juan ve es a la iglesia toda, de pie, junta, cantando la gloriosa nueva canción que todavía nadie conoce, ni letra ni música. Y la vamos a cantar. Ese día sí cantaré. Les prometo que a partir de allí no dejaré de cantar jamás. Ahora no canto porque necesito mi voz para predicar. Es mi manera de cantar, predicar. Así es como nosotros debemos de aprender a vivir y trabajar para el Señor. Indudablemente tenemos múltiples ocasiones de testificar individualmente, pero siempre debemos de hacerlo como miembros de una iglesia, como parte del cuerpo local, con el cual nos sentimos fundidos, una sola cosa, con un mismo amor, un mismo destino, una misma idea, una misma doctrina, una misma ansia en el corazón para glorificar el nombre de Dios, y el mundo crea que Él vino y nos ha enviado, si no, no lo va a creer. Y no lo cree. Y muchas veces el mundo no cree porque los que se llaman cristianos impiden que el mundo crea que Jesús está con nosotros. Es importante no solo que Él esté en nosotros, sino nosotros en Él, la iglesia en Cristo Jesús. Y de esta armoniosa conexión, los unos con los otros, se obtiene la salud física y también la salud espiritual. La forma de comportarse la iglesia o sus miembros no puede estar determinada por las opiniones que estén de moda, y en la iglesia, como en todos los sitios, hay cosas que están de moda. Si la palabra no pasa y Cristo es el mismo hoy que ayer, la iglesia por fuerza tiene que tener normas de conducta que sean inamovibles, permanentes. Yo quisiera llamar la atención de ustedes una vez más hacia el último mensaje del Señor a las iglesias en el libro del Apocalipsis. Y ustedes verán que son iglesias que, bien o mal, pero todos están haciendo cosas. La primera vez que en mi país, si es que yo tengo país, yo vi a un hombre orquesta, era la primera vez que lo veía, quedé seducido.